Buenas noches. Lo que voy a revelar hoy estuvo guardado bajo llave durante años, no porque me falte valentía, sino porque juré no pronunciarlo jamás. Ese voto se quebró anoche, cuando escuché mi nombre susurrado 3 veces al pie de mi cama. Soy Lucía, nací en Guanajuato y caminé demasiadas veces por el callejón del beso, soñando con un destino que no me correspondía. Si decides quedarte, te advierto, al final sabrás por qué un amarre puede parecer un milagro al inicio y convertirse en condena si lo pides con los ojos cerrados. No estás obligado a escuchar, pero si escuchas, después no podrás decir que nadie te advirtió. Hay palabras que no se desatan una vez que entran en la sangre. A Esteban lo conocí en la cantina La Pípila, con guitarras que dolían y vasos empañados. Tenía los ojos del color del mezcal y una risa que prometía veranos eternos. Lo vi bailar con otras, volver con otras, desaparecer por días. Yo, mientras tanto, guardaba recibos de sus tragos como si fueran reliquias, convencida de que algún día él leería en mí un destino inevitable. «Olvídalo», me dijo mi prima Ana. «Los hombres así son ríos prestados, te mojan, te dejan y siguen». Pero yo quería que el río durara. Y cuando el deseo se vuelve urgencia, la urgencia empuja puertas que deberían permanecer cerradas. El corazón hambriento no pregunta el precio, lo firma. Esa puerta tenía nombre, Doña Carmina. Vivía en Pastita, en una casita de adobe con bugambilias que goteaban como sangre seca por la pared. Llegué de madrugada para evitar ojos curiosos. Toqué 3 veces. Nadie respondió. Iba a irme cuando el olor a copal me abrazó desde adentro y la cerradura giró sola. Una mujer de cabello trenzado y ojos velados me miró sin sorpresa, como si yo hubiera tardado demasiado. «No digas para qué vienes, niña», murmuró. «Que las paredes repiten». Cerró con un candado oxidado y me condujo a una habitación donde el aire era espeso, antiguo, casi masticable. Allí respiré como se respira bajo el agua. Sobre una mesa de madera había un mantel negro, un lazo rojo deshilachado, un cuchillo corto, una fotografía, un frasco con agujas y un muñeco de trapo del tamaño de una mano. Las velas eran 5, 2 rojas, 2 blancas y una amarilla como el amanecer. «Nada de lo que pase aquí debe salir de tu boca», dijo Carmina, y me apuntó con el cuchillo a la altura del corazón. Un amarre es una cuerda que no sabe distinguir la garganta del cuello y la de la memoria. ¿Aceptas el precio? Asentí. La vergüenza de mi propia necesidad me ardió en las mejillas, pero no retrocedí. Quería a Esteban. Lo quería como se quiere el aire cuando falta. Carmina me pidió un mechón de pelo y una gota de sangre. Sentí la aguja entrar y salir, como si firmara un contrato con tinta caliente. Puso mi cabello en el pecho del muñeco, lo envolvió con el lazo rojo y con voz más baja que el viento, recitó nombres antiguos que no entendí. Me indicó que sostuviera la fotografía de Esteban con ambas manos, sin parpadear. «Que no te tiemblen los deseos», advirtió, «porque los deseos mansos no cruzan umbrales». La vela amarilla se encendió sola. Su llama, alta, se inclinó hacia mí como si oliera mi miedo. Entonces comprendí que no había vuelta atrás. La puerta se había cerrado por dentro. Empezó entonces el amarre. 3 nudos, cada uno apretado al ritmo de una palabra prohibida. Con el primero sentí un tirón en el estómago, una cuerda invisible que me amarraba al muñeco. Con el segundo, escuché pasos en el corredor aunque estábamos solas, pasitos secos, como de niños descalzos que no respiraban. Con el tercero, la fotografía se calentó y el rostro de Esteban pareció moverse apenas, como si respirara detrás del papel. Carmina clavó una aguja en el costado del muñeco. «Para que vuelva». Otra en la planta del pie. «Para que no se vaya». La última,
en la lengua cosida con hilo oscuro. Para que te nombre. Supe entonces que había cruzado una frontera que no figura en ningún mapa. Ahora ve, ordenó ella. No busques, espera. Si el llamado fue escuchado, él tocará tu puerta antes de que el gallo cante. ¿Y el precio?, pregunté. Carmina evitó mi mirada. Cuando el amor se cose, siempre sangra por algún lado. Reza para que no seas tú. Supe por su tono que la plegaria no era un consejo, sino una oportunidad mínima, como una rendija en la pared por donde a veces se escapa el humo. Salí con la madrugada quebrándose sobre los techos, la humedad oliendo a piedra vieja y a secreto. Llegué a mi cuarto antes de que la familia despertara. Deslicé la foto de Esteban bajo mi almohada, como me dijeron. Me prometí dormir, pero los ruidos no me dejaron. Susurros sin cuerpo, respiraciones que no eran mías, un roce de uñas en la ventana, como si alguien contara los minutos desde afuera. Entre el miedo y la expectativa, me senté en la cama con las manos heladas. A las 4:05, 3 golpes secos sonaron en la puerta principal. Nadie más estaba despierto. La casa, que siempre crujía, guardó silencio para escuchar. Era Esteban, o lo que quedaba de él, despeinado, con los labios partidos y los ojos brillantes como si hubiera corrido toda la noche. No podía dejar de pensar en ti, dijo sin saludo. En mis sueños me llamabas con una voz que no era tuya. Se acercó tanto que pude contar sus pestañas. Me besó con hambre, y detrás de su espalda, en el pasillo, vi una sombra quedarse quieta, como un centinela satisfecho. Lo dejé entrar sin cuestionar, agradecida y temblorosa, creyendo que al fin la cuerda lo había traído. Pensé que había ganado. No sabía que, al amarrarlo a mí, también había amarrado a nuestra casa algo que no entiende el perdón. Esta es la parte que nadie quiere escuchar, pero te la diré si te quedas. En la parte 2 te contaré la primera señal, la que me hizo suplicar por desatar lo que yo misma até. Y si mientras esperas oyes un roce en tu ventana, no abras. A veces los curiosos, por mirar demasiado, invitan sin darse cuenta. Cuando Esteban entró aquella madrugada, supe que no era él del todo. Sí, tenía la misma voz, la misma forma de acariciarme el cabello, pero sus ojos ardían como brasas, y cada vez que me miraba sentía que algo más, algo ajeno, respiraba detrás de su mirada. Durante los primeros días pensé que eran celos. No se separaba de mí ni un instante. Aparecía en la puerta de mi casa antes de que yo terminara de vestirme. Me esperaba fuera de la tienda. Me seguía hasta el mercado como una sombra. Sus amigas dejaron de buscarlo, y los músicos de la cantina decían que Esteban parecía hechizado. Yo sonreía con orgullo, aunque por las noches me despertaban voces que repetían mi nombre desde las esquinas de mi cuarto. No eran voces masculinas ni femeninas. Eran como eco de niños enterrados, como risas huecas que se congelaban al rozar mi oído. La primera señal ocurrió una tarde en la iglesia de San Cayetano. Entramos juntos, más por costumbre que por devoción. El aire allí siempre huele a cera y polvo de siglos. Esteban se detuvo en seco frente al altar mayor y de repente comenzó a sangrar por la nariz. 2 hilos rojos le recorrieron el rostro mientras sus labios murmuraban un nombre que no era el mío. No lo reconocí, pero sonaba extranjero, antiguo, como un idioma que no debería pronunciarse dentro de una iglesia. Un anciano que barría se persignó y nos pidió que saliéramos. Esteban, al cruzar la puerta, rió como si hubiera vencido una batalla invisible. Yo lo abracé temblando y recordé las palabras de Carmina: cuando el amor se cose, siempre sangra por algún lado. Las cosas empeoraron en casa. Los espejos comenzaron a empañarse sin vapor, y en ellos aparecían huellas de manos pequeñas, como de niños mojados. Una madrugada, escuché a Esteban hablar en sueños. Su voz cambió,
ronca, profunda, y lo escuché repetir: «No la sueltes, no la sueltes, no la sueltes». Traté de despertarlo, pero sus párpados no respondían. Sentí un frío recorrer la habitación y vi que la fotografía que guardaba bajo mi almohada se había quemado en las esquinas sin fuego visible. Cuando logré moverlo, sus ojos se abrieron de golpe completamente negros y me susurró: «Nunca me dejes, aunque tenga que arrancarte de los brazos de la vida». Fue entonces cuando comprendí que no era solo mío. Éramos de algo más. Volví con Carmina, desesperada. El barrio de Pastita estaba más silencioso que nunca. Al entrar, vi que las velas de su altar estaban todas apagadas y el muñeco de trapo había sido enterrado en un cuenco de tierra húmeda. «Ya lo amarraste», dijo con voz áspera. «Ahora su alma es tu espejo. Lo que él sufra, lo sufrirás tú, y lo que tú niegues, él lo exigirá hasta consumir tu carne». Le rogué que lo deshiciera, que me devolviera la libertad, pero ella negó con la cabeza. «No hay hilo que se corte sin que sangre. Lo único que puedes hacer es soportar o pagar con algo más grande». Desde aquella noche, mi casa dejó de ser hogar. Los muebles crujían aunque nadie los tocara. Las flores en los floreros se marchitaban en cuestión de minutos. Y Esteban se volvió otra cosa. Me abrazaba con fuerza hasta dejarme sin aire, me seguía con una sonrisa fija, y cada vez que intentaba apartarlo, lloraba como un niño abandonado. Una madrugada lo encontré en el patio, clavando cuchillos en la tierra, uno tras otro, murmurando mi nombre. Cuando lo detuve, me miró con ojos rojos y me dijo: «Si te vas, vendrán por mí, y si ellos me llevan, te llevarán contigo». Las sombras ya no eran silenciosas. Comenzaron a arrastrar cadenas en los pasillos, a golpear la madera de la puerta, a rasguñar las paredes con garras invisibles. Mi madre decía que yo hablaba sola, que mi rostro estaba demacrado, que algo me chupaba la vida cada noche. No podía contarle la verdad. ¿Cómo explicarle que había atado a un hombre con hilos de deseo y ahora el precio era tener al mismísimo infierno de inquilino? El clímax llegó un domingo, cuando Esteban y yo paseábamos por el callejón donde los enamorados se besan para desafiar la muerte. Justo allí, donde los turistas ríen y compran recuerdos, Esteban se detuvo frente a mí y me besó con tal desesperación que sentí mis labios desgarrarse. Y detrás de nosotros, en las paredes, vi sombras copiando nuestro gesto. Decenas de figuras oscuras besándose, encadenadas, moviéndose al mismo ritmo que nosotros. Nadie más las veía, solo yo. Quise gritar, pero Esteban apretó mi rostro entre sus manos y susurró: «No luches, que ya es tarde. Somos parte de ellos ahora». Esa misma noche, decidí que debía desatar el amarre, aunque me costara la piel. Regresé a Carmina con lágrimas de desesperación, y ella me miró con compasión cruel. «Hay una forma», dijo, «pero si la pruebas, jamás volverás a dormir en paz». Carmina me miró con esa calma que solo tienen los que conviven con la muerte cada día. La habitación estaba más cargada que nunca, como si las paredes respiraran. En el centro, el muñeco de trapo seguía enterrado en tierra húmeda, pero algo sobresalía. Las agujas que antes estaban quietas vibraban solas, como si un corazón oculto latiera bajo el trapo. «Hay una forma», repitió la bruja, «pero si la intentas, algo que no entiendes se quedará contigo». Yo asentí, porque ya no había elección. Esteban no era Esteban. Sus ojos cambiaban de color, su piel se agrietaba al amanecer y su risa era la de alguien que jamás había amado. El ritual de desatar comenzó al revés del de atar. Carmina me pidió traer un objeto personal de Esteban. Escogí una cadena de plata que él usaba desde adolescente, recuerdo de su padre. Cuando la puse sobre la mesa, la cadena comenzó a ennegrecerse.
como si el metal no soportara la cercanía de las velas negras. Con cada nudo que se deshace, algo se libera, explicó ella. Si es tuyo, volverá a ti. Si no lo era, gritará hasta que la casa se derrumbe. Encendió 3 velas negras y una roja en el centro. Colocó el muñeco frente a mí y con un cuchillo pequeño cortó el lazo rojo que lo rodeaba. En ese instante, Esteban golpeó mi puerta en casa. Lo supe porque escuché los 3 golpes, aunque estaba en la casa de Carmina. Corrí hacia la ventana. La sombra de Esteban estaba allí, inmóvil, con los ojos encendidos como brasas, llamándome con la mente. Carmina me obligó a mirar el muñeco y me gritó: «No respondas, o él entrará sin abrir». Deshizo el primer nudo y el aire se llenó de lamentos, voces agudas que arañaban el techo. Yo sentí que alguien me alaba del cabello, obligándome a girar la cabeza hacia la puerta. Esteban estaba allí, sonriendo, pero su sonrisa se extendía demasiado, como si la piel no alcanzara para contenerla. «No me dejes», decía con un eco de muchas gargantas. Me tapé los oídos, pero su voz vibraba dentro de mi cráneo. El segundo nudo cayó. El muñeco convulsionó y la cadena de plata crujió como si se partiera en 2. Afuera, Esteban gritó con un sonido animal, tan agudo que los cristales de la ventana estallaron. Vi su silueta deformarse. Era él, pero también algo más alto, más oscuro, con brazos demasiado largos y un cuello torcido. Quise huir, pero Carmina me sujetó. «Si corres ahora, quedas suya para siempre». Llegó el último nudo. Carmina me entregó el cuchillo y me dijo que lo cortara yo misma. Dudé, porque la voz de Esteban se volvió dulce, la misma voz de aquella cantina donde lo conocí. «Lucía, si lo cortas, me perderás. Todo este sacrificio, todo este deseo, se irá al vacío. Déjame quedarme contigo. ¿No era eso lo que querías?» El filo temblaba en mi mano. El muñeco palpitaba como un corazón a punto de explotar. Lo hice. El lazo se abrió de golpe y las agujas saltaron como lanzadas por manos invisibles. Una ráfaga helada apagó todas las velas menos una, y en esa penumbra escuché un rugido que no provenía de ningún ser humano. Afuera ya no había nadie. La sombra de Esteban había desaparecido. Corrí hacia la puerta. Lo busqué por todo el callejón, pero lo único que encontré fueron huellas de pies descalzos en la tierra húmeda, huellas que terminaban en ninguna parte. Volví a casa con la cadena rota en las manos. Esa noche soñé con Esteban. Estaba detrás de una ventana, golpeando el cristal, pidiendo entrar, pero sus ojos ya no eran suyos. Desde entonces, cada madrugada a la misma hora, escucho los 3 golpes en la puerta. No importa dónde me encuentre, siempre los escucho. Sé que si abro, lo veré de nuevo y esta vez no habrá lazo que pueda cortar. Por eso hablo ahora, aunque juré no hacerlo. Porque quien intente un amarre en Guanajuato debe saberlo. El amor que se cose con sangre no se desata con tijeras. Y si alguna vez escuchas 3 golpes en tu puerta, no abras, aunque te llame por tu nombre, aunque jures reconocer esa voz. Puede que no sea quien esperas, puede que jamás lo sea. Antes de continuar con el próximo relato, debo pedirte algo a ti, que me acompañas entre sombras. Si esta historia logró atraparte, si sentiste el frío recorrer tu piel y la curiosidad arder como una vela en un cuarto oscuro, entonces te pido, suscríbete al canal, deja tu like y escribe un comentario. Es gracias a ese gesto que este espacio puede seguir existiendo, trayéndote más historias prohibidas, relatos que susurran secretos y alimentan el miedo cuando la noche desciende. Cada suscripción es como una llama encendida en este altar. Cada comentario es un eco que mantiene viva la presencia de este mundo oculto. Y sin nada más que decir, continuamos. Me llamo Rodrigo, y lo que voy a contarte ocurrió en la Ciudad de México,
en un barrio donde las calles parecen nunca dormir y donde las sombras se confunden con la vida nocturna. Yo trabajaba como mesero en un bar de la colonia Roma, un sitio con espejos manchados, humo de cigarros y música que retumba hasta en los huesos. Fue allí donde conocí a Mariela, una mujer de cabellera negra como tinta y ojos que parecían guardar secretos demasiado pesados para ser compartidos. Ella no era mía, nunca lo fue. Tenía un novio, un tipo alto que siempre llegaba en moto y que la envolvía en un abrazo que a mí me carcomía de envidia. La obsesión empezó como un juego en mi cabeza. Imaginar que era yo quien la esperaba al final de la noche, que sus labios serían míos algún día. Pero pronto el deseo se volvió urgencia y la urgencia se transformó en desesperación. Una madrugada, mientras cerrábamos el bar, Mariela me sonrió de una manera distinta, como si hubiera notado mi anhelo. Esa chispa me quemó por dentro y fue entonces cuando, por primera vez, pensé en recurrir a lo prohibido. Fue un cliente habitual, un anciano que siempre bebía mezcal en soledad, quien me habló de un lugar en Tepito, donde mujeres mayores hacían trabajos que amarraban hasta a los muertos si era necesario. Me dio una dirección escrita en un pedazo de servilleta y me advirtió: si vas, no vuelves igual, y si lo logras, nunca sabrás si te aman a ti o a lo que trajiste contigo. No me importó. La noche siguiente, con las luces de la ciudad parpadeando como estrellas enfermas, caminé hasta una vecindad donde el aire estaba impregnado de incienso barato y humedad. Allí conocí a doña Mercedes, una curandera que vivía en un cuarto angosto lleno de santos descascarados, fotos viejas y velas de todos los colores. El piso estaba cubierto con manchas de cera derretida, y al centro, una mesa pequeña sostenía un frasco con corazones de papel atados con hilos rojos. Mercedes me miró como si ya supiera mi motivo. «Vienes por ella», dijo, «y estás dispuesto a pagar lo que no imaginas». Me pidió un objeto personal de Mariela. Yo había robado de su bolso una pulsera con cuentas azules que siempre llevaba puesta. Cuando la coloqué sobre la mesa, Mercedes sonrió, mostrando encías oscuras, y comenzó a preparar el altar. Encendió 7 velas, 3 rojas, 2 negras y 2 blancas. El humo dibujó figuras en el aire, como si sombras invisibles se acercaran a escuchar. Puso la pulsera dentro de un cuenco, la cubrió con miel espesa y comenzó a atarla con un cordón rojo. «Cada vuelta es un lazo», murmuraba. «Cada nudo es una cadena que ella no podrá romper». Mientras hablaba, me pidió algo más. Una gota de mi sangre. Sentí el pinchazo en mi dedo y observé cómo la sangre caía sobre la miel. El líquido se mezcló formando símbolos que parecían moverse por sí solos. Mercedes recitó palabras que no comprendí, un idioma rasposo y antiguo, y de pronto el aire se volvió helado a pesar de las llamas de las velas. «Ya está hecho», dijo, «pero recuerda, lo que se amarra no se desata sin arrancar piel». Esa misma noche, Mariela llegó al bar. Sus ojos me buscaron entre la multitud y por primera vez no corrió hacia el hombre de la moto. Me abrazó con una fuerza que casi me rompe los huesos, y sus labios se estrellaron contra los míos como si toda su vida me hubiera pertenecido. Sentí un triunfo amargo porque mientras me besaba, vi su reflejo en el espejo del bar. No era ella. Sus ojos brillaban en rojo y una sombra oscura se cernía detrás de su figura. Esa fue la primera señal de que había abierto una puerta que jamás debí tocar. Y lo peor apenas comenzaba. Al principio pensé que era un milagro. Mariela ya no buscaba a su novio, el de la moto. Dejó de aparecer. En cambio, ella pasaba cada noche conmigo, siguiéndome como si estuviera hechizada. Pero pronto me di cuenta de que no era un amor normal. En sus ojos había una fiebre, un brillo enfermizo que no descansaba. La primera vez que me asustó fue en el Parque México.
Caminábamos bajo las farolas apagadas cuando se detuvo frente a una banca y comenzó a reír. No era su risa, era otra, ronca, ajena, una risa que helaba la sangre. Yo traté de alejarme, pero ella me sujetó con fuerza y susurró: «Nunca me sueltes, Rodrigo, nunca, ni aunque quieras escapar». Esa noche, cuando regresamos al cuarto que rentaba en la colonia Doctores, encontré velas encendidas alrededor de la cama. Yo no las había puesto. La pulsera de Mariela, la que había usado en el ritual, estaba sobre la almohada manchada con gotas de cera roja. Mariela se acostó a mi lado, me acarició el rostro y cerró los ojos, pero en sus labios se movían palabras que no comprendía, un murmullo constante que se prolongó hasta el amanecer. Los días siguientes, la obsesión creció. Mariela no me dejaba respirar. Si me ausentaba para trabajar, aparecía en el bar y se quedaba mirándome desde la barra durante horas, con una sonrisa fija, sin beber nada. Si alguien se acercaba a pedirme algo, ella los observaba hasta incomodarlos, y más de uno me dijo: «Tu novia da miedo, compa». Yo ya no dormía tranquilo. A medianoche escuchaba golpes en la puerta y al abrir no había nadie, solo la pulsera colgada del picaporte como si alguien invisible la hubiese dejado allí. La segunda señal apareció en el mercado de Sonora, donde decidí buscar respuesta. Caminé entre pasillos llenos de imágenes de santos, veladoras, inciensos y hierbas. Una anciana me detuvo, me tomó la mano y me preguntó: «¿Quién te ató, muchacho?». Cuando le expliqué lo que había hecho, negó con la cabeza y me dijo: «El amor forzado trae cadenas de hueso. La que te acompaña ya no es ella, es la sombra que llamaron para cumplir tu deseo». Me dio un puñado de sal gruesa y me recomendó esparcirla en mi cuarto, pero advirtió: «No la mires directamente si los ojos se tornan rojos, porque no es Mariela quien te observa». Esa noche hice lo que me dijo. Coloqué la sal en cada esquina de la habitación. Mariela llegó tarde, con el cabello enmarañado y olor a humo. Cuando cruzó la puerta, se detuvo y lanzó un grito agudo, como si la sal la hubiera quemado. Sus ojos brillaron rojos y me miró con odio. Avanzó hacia mí, pero de pronto se desvaneció como humo, dejando su pulsera tirada en el suelo. Desde entonces comenzó a aparecer y desaparecer a su antojo. A veces despertaba y la encontraba mirándome fijamente desde la esquina, susurrando mi nombre con esa voz que no era suya. Otras veces desaparecía por días y volvía con moretones en la piel, como si hubiera luchado contra algo que yo no podía ver. El barrio comenzó a murmurar. Algunos vecinos decían que escuchaban a una mujer llorando en mi cuarto cuando yo no estaba. Otros juraban ver sombras colgándose de mi ventana en la madrugada. Regresé con doña Mercedes en Tepito, suplicando que deshiciera lo que había hecho. Ella, con una calma cruel, respondió: «Un amarre no se desata con tijeras ni con oraciones. Si quieres soltarla, tendrás que entregar algo más. Tu libertad o tu vida. Decide qué quieres atar». Salí de allí con el corazón helado. Mariela ya no era la mujer que había conocido. Ahora era una sombra encadenada a mí, una sombra que se alimentaba de mi miedo. Y lo peor, yo mismo la había llamado. En la parte 3 te contaré cuál fue el precio que pagué al intentar romper esas cadenas. Y por qué hasta hoy, en cada esquina de la Ciudad de México, siento que alguien me sigue con ojos rojos. Cuando volví a mi cuarto esa noche, la colonia Doctores parecía un cementerio disfrazado de ciudad. Los postes de luz titilaban, los perros ladraban a un punto fijo del callejón y el silencio estaba tan denso que hasta mis pasos resonaban como golpes de martillo. Abrí la puerta temblando y la encontré allí. Mariela. Estaba sentada sobre la cama, con la cabeza inclinada hacia un costado y la pulsera de cuentas azules apretada en su muñeca. Sus labios se movían, pero no emitían sonido.
Cuando cerré la puerta, levantó la vista. Sus ojos ya no eran humanos. Eran dos carbones encendidos, rojos, vivos, brillando con un fulgor que no dejaba dudas de que lo que me observaba no era la mujer que había amado en silencio. «¿Por qué quieres desatarme?», preguntó. La voz no fue suya. Era grave, áspera, como hierro arrastrado sobre piedra. No había ternura en su tono, pero su rostro sonrió con una dulzura que me desgarró el alma. Yo retrocedí, con el corazón en la garganta, y ella se puso de pie, caminando hacia mí como si los pies no tocaran el suelo. Intenté abrir la puerta para huir, pero la manija estaba fría, como si estuviera cubierta de hielo. Decidí ir una vez más con doña Mercedes. No podía seguir así. Caminé toda la madrugada hasta Tepito, con la maleta en la mano y el miedo pegado a mi espalda como sombra. El barrio parecía un laberinto. Altares improvisados en las esquinas, humo de copal escapando de ventanas cerradas, perros que no ladraban, sino que gemían como si vieran algo que yo no podía ver. La puerta de Mercedes estaba entreabierta, y al cruzarla el olor a cera vieja me golpeó el pecho. Ella ya me esperaba, sentada frente a un altar cubierto de santos descascarados y fotografías amarradas con cintas rojas. «Ya sabes lo que hay que hacer», dijo. Su voz no era de consejo, sino de sentencia. «Si quieres cortar el amarre, debes entregar lo que más valoras. El deseo que amarraste con sangre no se corta con simples rezos. Se necesita una ofrenda digna, algo que te arranque un pedazo de vida». Yo me quedé helado. No tenía nada más que mi propia historia, mis recuerdos. Y entonces lo comprendí. Debía dar lo único que aún me pertenecía. De mi maleta saqué una pequeña caja de madera. Era lo más valioso que tenía. Dentro guardaba cartas de mi madre, fotografías de mi infancia y un mechón de cabello que me había regalado cuando era niño. Era mi ancla al pasado limpio, el único recuerdo que aún me hacía sentir humano. Al ponerlo sobre la mesa, sentí que me despojaba de mí mismo. Mercedes lo tomó con cuidado, lo colocó junto a la pulsera de Mariela y comenzó el ritual. Encendió 7 velas negras y una roja en el centro. El humo formó espirales que parecían rostros, y en ese aire pesado comenzaron a escucharse lamentos. La pulsera de Mariela se retorció como si estuviera viva, y de ella surgió un humo oscuro que tomó forma. Frente a mí apareció Mariela, o algo con su rostro. Sus ojos lloraban y reían al mismo tiempo, y extendió las manos hacia mí. «No me dejes, Rodrigo», suplicó con voz múltiple, hecha de ecos. «No me dejes aunque tenga que arrastrarte conmigo». Yo lloraba, pero no me moví. Doña Mercedes gritó: «No la mires directo, mírate los pies». Obedecí, pero escuché un chillido tan agudo que pensé que me partiría los huesos. El suelo tembló, las velas se apagaron una a una y el humo envolvió toda la habitación. Sentí que algo invisible me sujetaba el cuello, apretando hasta casi asfixiarme. Cuando al fin levanté la vista, la sombra había desaparecido y en la mesa solo quedaban cenizas. La pulsera ya no existía. Caí de rodillas, agotado, con el pecho ardiendo. Creí que había terminado, pero Mercedes me miró con sus ojos nublados y dijo: «Se rompió el amarre, sí, pero las cadenas no desaparecen, solo cambian de dueño. Lo que la retenía a ella, ahora te retiene a ti. Has heredado la deuda». Sentí un vacío helado en el corazón, como si una garra me hubiera marcado por dentro. Desde entonces, Mariela nunca regresó. Nadie supo más de ella. Algunos dicen que se fue con el hombre de la moto. Otros que desapareció sin dejar rastro, como tantos en esta ciudad devoradora de cuerpos y memorias. Yo no desmentí nada. Guardé silencio, porque sabía la verdad. No se fue a ninguna parte. Vive en los espejos, en las esquinas oscuras de mi cuarto, en cada sombra que me acompaña al caminar. Hoy trabajo en otro bar, lejos de la colonia Roma, pero nada cambió. Cada vez que me miro en un espejo,
no me veo solo a mí. Detrás de mi reflejo hay unos ojos rojos que me observan con paciencia. Y a veces, cuando la música se apaga y la ciudad duerme, escucho su voz en mi oído, tierna y cruel. Nunca me dejes, Rodrigo. Por eso hablo ahora para advertirte. Si piensas en un amarre, recuerda mi historia. En Tepito, en Sonora, en cada esquina de la ciudad, siguen ofreciendo cadenas disfrazadas de promesas. Lo que se ata con sangre y deseo no se suelta con tijeras ni con lágrimas. Y si algún día escuchas que alguien te llama por tu nombre desde la sombra, no respondas, podría ser ella. Buenas noches, Dark. Lo que vas a escuchar sucedió en la ciudad de Puebla, un lugar de iglesias coloniales que de día parecen sagradas, pero que de noche esconden sombras que rezan otros nombres. Mi nombre es Isabela, y lo que estoy a punto de contarte lo he callado durante 10 años. No por falta de valor, sino porque cada vez que lo pronuncio, algo vuelve a tocar mi ventana. Te advierto, lo que escucharás puede tentarte, porque el deseo es una cuerda fácil de tensar, pero no podrás decir después que nadie te avisó. Esta es la historia de cómo busqué un amarre amoroso, y lo que encontré fue una condena que aún me persigue. Yo tenía 19 años cuando conocí a Gabriel, un estudiante de arquitectura que vivía en el barrio de Los Sapos. Era un muchacho de sonrisa fácil, manos llenas de tinta y cuadernos manchados de planos. Cuando hablaba de edificios, parecía que sus palabras levantaban muros en el aire. Lo amaba con un amor voraz, de esos que se esconden en los rincones y que se alimentan en silencio. Pero había un problema. Gabriel pertenecía a otra. Su novia era Daniela, hija de un comerciante adinerado, con vestidos elegantes y una voz dulce que todos admiraban. Yo era la sombra, ella la luz. Y los celos comenzaron a roerme los huesos como ratas en un sótano. La desesperación me llevó una noche al mercado de El Parián. Entre puestos de talavera y artesanías, escuché a 2 ancianas murmurar sobre una mujer que vivía en las faldas de Cholula, en una casita apartada donde las hierbas nunca se secaban. Decían que esa mujer, doña Eugenia, sabía torcer el destino, que podía atar corazones con hilos invisibles. Las ancianas hablaban en susurros, como quien cuenta un pecado. Pero yo escuché cada palabra y mi corazón latió con una decisión oscura. Iría a buscarla. Caminé bajo la lluvia ligera hasta llegar a su casa. Era una vivienda humilde, encalada, con cruces torcidas clavadas en la fachada y ristras de hierbas colgadas del techo. El aire olía a romero y a humo. Toqué la puerta 3 veces y al abrir me recibió una mujer anciana, de ojos lechosos como si ya viera más allá de la vida. No preguntó nada, solo me dejó entrar y señaló una silla frente a una mesa cubierta de manteles negros y velas apagadas. «Lo que pides es fuego que no se apaga», me dijo antes de escuchar mi petición. Yo asentí. Ella entonces me pidió 3 objetos. Una prenda de Gabriel, algo mío y algo de Daniela. Conseguí una bufanda de lana que Gabriel usaba en invierno, un pañuelo con mis iniciales bordadas y un listón dorado que Daniela llevaba siempre en el cabello. Los coloqué sobre la mesa y Eugenia encendió 5 velas, 2 rojas, 2 negras y una blanca en el centro. El resplandor iluminó su rostro arrugado y la sombra de sus manos parecía multiplicarse sobre las paredes. El ritual comenzó con un cántico bajo, como un rezo dicho al revés. Tomó los 3 objetos, los dobló juntos y los ató con un hilo rojo que parecía no tener fin. Después sacó una aguja oxidada, larga, que brilló bajo la llama de las velas. «Cada puntada es un mandato», murmuró. «Cada nudo es una herida que nunca cierra». Me pidió que soltara una gota de sangre sobre el nudo, y cuando la sangre cayó, escuché un murmullo afuera, como pasos arrastrando cadenas alrededor de la casa.
El aire se volvió helado y las velas parpadearon como si quisieran apagarse. Eugenia alzó el cuenco donde había dejado los objetos amarrados y los sostuvo frente a mí. «Ya está hecho», susurró. «Gabriel se apartará de Daniela y correrá hacia ti. Pero escucha bien, cada amarre amoroso exige dos precios. Uno se paga pronto, el otro se paga siempre». Yo tragué saliva, sin atreverme a preguntar más. Los efectos no tardaron en mostrarse. Daniela enfermó a los pocos días. Nadie supo qué tenía. Perdió el apetito, sus labios se tornaron morados y su mirada vagaba como si ya no estuviera en este mundo. Mientras tanto, Gabriel comenzó a buscarme con una ansiedad que parecía fiebre. Me esperaba frente a mi casa, me seguía por las calles. Me escribía notas desesperadas. La primera vez que me besó, sus manos temblaban tanto que pensé que se iba a romper. Yo me sentí triunfante, pero al mirar sus ojos, descubrí algo que me heló. No era amor lo que ardía allí, sino una sombra que lo movía como si fuera un muñeco de trapo. Esa noche soñé con él. En el sueño me extendía la bufanda que había entregado en el ritual, pero su rostro estaba vacío, sin ojos ni boca. Desperté con un sabor metálico en la lengua y encontré tierra húmeda en el suelo de mi cuarto, como si alguien hubiera entrado desde el cementerio cercano. Fue entonces cuando entendí que lo que había ganado no era Gabriel, era otra cosa disfrazada de él. Y así comenzó la verdadera condena. Al principio creí que lo había conseguido. Gabriel dejó de aparecer con Daniela, y su mirada buscaba la mía con la ansiedad de un animal enjaulado. Me seguía por las calles empedradas, esperaba a la salida del mercado, y hasta en misa lo sentía detrás, con los ojos clavados en mi nuca. Yo debía sentirme dichosa, pero lo que experimentaba era vértigo. Sus gestos eran demasiado intensos, sus palabras demasiado urgentes. No hablaba de amor, sino de posesión, y en cada beso, en cada abrazo, había una fuerza que no reconocía. Era como si detrás de sus labios alguien más respirara. La primera señal de que aquello no era un milagro llegó un viernes al anochecer. Caminábamos juntos por el barrio de Analco y al cruzar un puente, las campanas de una capilla cercana comenzaron a repicar solas. Nadie las tocaba. Gabriel se detuvo en seco y su cuerpo entero se tensó como si las campanas fueran cadenas que lo alaban. Lo vi palidecer, con los ojos perdidos, murmurando un nombre que no entendí. Intenté sujetarlo, pero su piel estaba helada, y al mirarlo de frente, juro que por un segundo su sombra no coincidía con la suya. Era más alta, más delgada, con los brazos extendidos como queriendo envolverme. Esa noche soñé otra vez con él. En el sueño, Gabriel estaba en medio de las pirámides de Cholula, rodeado de velas negras. Me tendía la bufanda, pero ahora estaba empapada en sangre. Cuando desperté, encontré la misma bufanda sobre mi cama, húmeda, con tierra adherida, aunque juraría haberla entregado a Eugenia en el ritual. El olor a humedad llenaba la habitación y en las paredes aparecieron marcas de dedos, como si alguien hubiera intentado salir arrastrándose. Los días siguientes fueron aún más inquietantes. Daniela empeoraba. La vi una vez en la plaza. Caminaba como perdida, sus labios morados, su piel cadavérica. Sus amigas la rodeaban, pero parecían no escuchar nada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sus ojos se llenaron de lágrimas y me susurró con voz rota: «Lo que hiciste nos condenó a los tres». Después, cayó desmayada en brazos de una mujer. Esa frase me persiguió todo el día, porque yo jamás había confesado a nadie lo del amarre. ¿Cómo podía saberlo? Gabriel, en cambio, se volvía cada vez más extraño. Me buscaba a todas horas. Me esperaba incluso fuera de mi casa hasta el amanecer. Sus manos se volvían ásperas y sus uñas siempre tenían tierra negra debajo, como si escarbara tumbas en secreto. Una madrugada, al mirarlo dormir,
Escuché su respiración transformarse en gruñidos. Sus labios se movían, pronunciando palabras en un idioma que no reconocí. Al acercarme, sentí un viento helado en el cuarto y vi que la bufanda se levantaba sola, flotando sobre su pecho. Me alejé aterrada y Gabriel abrió los ojos de golpe, completamente negros, sin pupilas. Sonrió y me dijo: «Nunca volverás a estar sola. Yo te pertenezco y tú me debes». Decidí regresar con doña Eugenia. El camino hasta su casa en Cholula se sintió más largo que nunca. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y en cada esquina juraba escuchar pasos siguiéndome. Cuando llegué, la encontré sentada frente a un altar cubierto de velas apagadas. «Ya lo sientes», dijo sin mirarme. «El lazo está vivo, pero no es amor lo que lo alimenta. Has despertado algo que no entiende de ternura, solo de cadenas». Le rogué que lo deshiciera, que me devolviera la libertad. Ella negó con la cabeza. «Un amarre no se corta como un hilo. Lo que pediste ya no es reversible. El precio apenas comienza». Salí de allí con el corazón en ruinas. Al volver, Gabriel estaba en la puerta de mi casa, con los ojos enrojecidos y la ropa cubierta de polvo. «Estuve esperándote», dijo con una sonrisa forzada. «Ellos me dijeron que no debes volver a verla. Si la visitas otra vez, no respondo de lo que pase». Pregunté quiénes eran ellos, pero solo rió, y su risa no era suya. Era profunda, hueca, resonaba como las campanas que lo habían detenido en Analco. Desde entonces, mi casa dejó de ser un refugio. Las noches se llenaron de golpes en la ventana, de susurros que repetían mi nombre con voces múltiples, masculinas y femeninas, como si decenas de gargantas hablaran a la vez. En los espejos comenzó a aparecer no mi reflejo, sino el de Daniela pálida y llorando, como si quisiera advertirme de algo. Una madrugada, el espejo del baño se cuarteó sin razón, y en la grieta leí claramente la palabra paga. Esa fue la señal definitiva. El amarre exigía su deuda, y yo, ciega de deseo, ya no tenía escapatoria. Las campanas de Cholula fueron el presagio. Yo ya intuía que el amarre cobraría su precio, pero jamás imaginé que sería tan pronto ni tan cruel. Gabriel no era el mismo. Sus ojos se oscurecían sin motivo, sus manos temblaban al acariciarme y su sonrisa se volvió una mueca rígida, como si alguien la hubiese dibujado en su rostro. A veces lo miraba de frente y veía que su sombra no coincidía con él. Se alargaba demasiado, moviéndose con gestos que no eran suyos. Una tarde, caminábamos por la plaza principal. Los turistas compraban talavera y globos, pero el aire estaba espeso, casi insoportable. De repente, las campanas de la iglesia comenzaron a repicar solas, ensordecedoras. Gabriel cayó de rodillas, sujetándose la cabeza, y de su boca brotaron palabras que no pertenecían a ninguna lengua viva. Eran sonidos graves, antiguos, como si 1000 voces hablasen al unísono. La gente se apartó, horrorizada. Yo intenté abrazarlo, pero sentí que no era a él a quien estrechaba, sino a algo que lo utilizaba como un títere. Una voz masculina, seca, brotó de sus labios. «Ella debe pagar». Esa noche, cuando regresé a casa, encontré la bufanda de Gabriel sobre la silla. Aquella bufanda que yo había entregado a Eugenia en el ritual. Estaba húmeda, con barro fresco impregnado en la tela. Al tocarla, un suspiro helado recorrió mi nuca. Me giré y no había nadie, pero en las paredes comenzaron a aparecer símbolos garabateados con ceniza. Entre todos, uno se repitió varias veces: «Tu deuda es eterna». No soporté más. Fui a ver a Eugenia al amanecer. Ella ya me esperaba en la entrada, como si supiera que iba a llegar. «Ya no es Gabriel quien duerme contigo», dijo con calma. «Es el eco del hilo que creaste. Lo ataste a ti, sí, pero junto con él
Vinieron los que vigilan esas cadenas, y ellos no sueltan nada sin llevarse algo a cambio. Llorando, le rogué que me ayudara a deshacerlo. Ella negó. No hay marcha atrás. Solo hay elección: ofrecer un sacrificio mayor o resignarte a convivir con lo que has despertado. Aquella noche soñé con la pirámide de Cholula. Estaba rodeada de velas negras y Gabriel me esperaba de pie, con cadenas enredadas en los brazos. Extendía la bufanda hacia mí, pero detrás de él había una figura enorme, sin rostro, que sujetaba las cadenas y las hacía sonar como campanas. Intenté huir, pero mis pies estaban atados con el mismo hilo rojo del ritual. Desperté con marcas en los tobillos, como quemaduras. Desde entonces, Gabriel ya no dormía. Se sentaba junto a mi cama, observándome sin pestañear. «No tengas miedo», murmuraba. «Ellos solo nos vigilan. Quieren asegurarse de que nunca te apartes de mí». Esa palabra, ellos, se repetía constantemente en sus labios, y cada vez me convencía más de que no era él quien hablaba, sino la cosa que lo poseía. El clímax se acercaba. Cada campanada que resonaba en Cholula era un recordatorio de que el tiempo se agotaba, de que el amarre no pedía paciencia, pedía pago. Y yo, ciega de deseo, aún me aferraba a su mano. Las campanas sonaron por última vez en una noche sin luna. La ciudad dormía, pero en la explanada de Cholula el aire ardía con un rumor invisible. Yo estaba con Gabriel frente a la pirámide, ese gigante de tierra que de día parece inofensivo, pero que de noche respira como un monstruo enterrado. El viento se levantó de golpe, apagando todas las velas que había colocado a nuestro alrededor. Entonces, el tañido comenzó, grave, repetitivo, como si las campanas repicaran dentro de mi cráneo. Gabriel se derrumbó en el suelo y de su boca emergieron palabras imposibles. Su piel se tensó, sus ojos se tornaron negros como pozos, y detrás de su cuerpo apareció una sombra inmensa con brazos desproporcionados y un rostro vacío. La sombra imitaba sus movimientos, pero con violencia, con rabia. Una voz profunda habló desde ese vacío. El precio llegó. Ella debe pagar. Entendí entonces, el amarre no quería solo su devoción, exigía mi alma. Lo arrastré hasta la casa de Eugenia. La anciana había preparado un círculo de velas negras, como si supiera que esa sería la noche. «Ponlo en el centro», ordenó con severidad. «Y decide, salvarlo entregando algo tuyo o perderlo para siempre». Coloqué a Gabriel en el círculo. Él se retorcía, gimiendo, y su sombra se elevaba contra las paredes como un espectro enorme. Eugenia me dio un cuchillo pequeño. «No basta con sangre ni con cabello. Ellos quieren algo más íntimo, tu memoria. Si ofreces recuerdos, se saciarán y lo soltarán, pero jamás volverás a ser la misma». Me quebré en llanto. No era justo, pero aún lo amaba. Coloqué la hoja sobre mi piel y al cortarme sentí como fragmentos de mi vida se desprendían. Imágenes de mi madre, de mi infancia, de mi risa en la escuela, se disolvieron como humo. La sombra rugió con furia, pero luego desapareció en un estallido de viento. Gabriel cayó inconsciente. Cuando despertó, sus ojos eran claros otra vez. Me miró confundido, sin reconocerme. No recordaba nada de lo que habíamos vivido en esos meses. Para él, yo era una desconocida. El amarre se había roto, pero el precio estaba pagado. Mis recuerdos se habían perdido en la oscuridad. Desde entonces, camino por Puebla con vacíos en la memoria. Reconozco calles y plazas, pero no recuerdo por qué. A veces, en las vitrinas, veo mi reflejo acompañado de una sombra que no debería estar allí. Y cuando las campanas de Cholula suenan, mi corazón se detiene por un instante, recordándome que la deuda nunca desapareció, solo se aplacó. Por eso hablo ahora, Dark, que este relato sirva de advertencia. Los amarres amorosos no atan corazones, atan condenas.
Y si algún día escuchas campanas repicando solas, no las confundas con un llamado divino. Podría ser el eco de las cadenas que buscan a su próxima presa.